Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Sandy y el día de hoy quiero contarles una historia. Entre paréntesis les puedo decir que a nadie le importan mis historias probablemente, pero como a mí mis cosas favoritas de ver son los story times, también me gusta contarles mis anécdotas. Y para los que les interese y se quieran quedar, les voy a seguir contando. Esta historia que les tengo es cómo estuve unos meses, varios meses, trabajando cuidando viejitos, ancianos, como ustedes les digan. En Estados Unidos la carrera se llama caregiver. Yo en mi trabajo actual llevo 8 años y me gusta, pero llegó un punto de mi vida que dije, ya no quiero estar aquí, no es para lo que nací y quiero hacer algo que me haga feliz. Y como yo había tomado un curso, una carrera corta para ser caregiver, para cuidar viejitos, para ser asistente médico, pues dije, vamos a intentarlo. Estuve aplicando en varios lugares y no me hablaron y dije, bueno, es que no tengo experiencia en algo completamente diferente y aunque agarré varias clases de eso, pues tal vez no me van a hablar, ni modo. Como 4 meses después me hablaron de un lugar y pues tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Di mis últimas 2 semanas, que es como se hacen bien las cosas cuando tú quieres quedar bien en un trabajo. Entonces avisé, les dije que iba a irme a un lugar donde pues era algo diferente, pero yo lo quería probar y me dijeron que estaba bien. Fui y era un reto para mí, pero me gustaba ese reto porque yo trabajo en Estados Unidos, pero es en la frontera, donde toda la gente te habla en español y pues no puedes avanzar ni aprender mucho inglés, ¿ok? No tiene nada de malo hablar español, pero pues no me ayuda con el inglés, que yo lo tengo muy malo. O sea, tengo años estudiando allá, tengo años trabajando allá, pero siento que estoy como que donde mismo y no avanzo. Y pues ahí era diferente, mis jefes iban a ser gringos, la gente que yo iba a cuidar iba a ser completamente 100% inglés. Entonces dije, pues aparte de hacer algo que siento que me gusta, voy a aprender inglés. Entonces era un lugar, era un asilo de viejitos, pero ellos, una casa de retiro o algo así, pero el lugar era hermoso, entrabas y parecía cuento de Navidad, esos que tienen chimenea, una escalera como de grande, bonita. El lugar me encantaba, el lugar decía, aquí vive Santa Claus, aquí trae regalos Santa Claus. Era hermoso lugar, tenían una zona para comer que era como si comieran en un restaurante de 5 estrellas todos los días. Los cuartos, me imagino que había diferentes cuartos conforme lo que tus necesidades o lo que cobrabas. Era pura gente adulta, pero ese era un lugar que se veía que para vivir ahí en ese asilo debiste de haber ganado muchos millones en tu vida. O sea, cobraban, una vez escuché que lo mínimo que les cobraba, o sea, el cuarto más chiquito y más viejito de ese lugar, te cobraba $8,000 mensuales. Entonces, la gente que estaba ahí, pues era gente que había vivido muy bien toda su vida. Normal, había gente sí que podía valerse por sí misma, que podía caminar bien y usaba medicamentos así, pero ya era gente mayor, pero que todavía podía caminar y hacer sus cosas bien. Como había gente también que pues tenías que ayudarla, que usaba silla de ruedas o tenías que darle tu mano para ayudarle a caminar porque usaba un bastón. ¿No? Había diferentes tipos de casos, pero todos, la mayoría consumía medicamento a cierta hora. Yo no estaba certificada para darle su medicamento, había alguien especial en ciertos puntos de la casa. Era una casa muy grande, pues con varios cuartos, yo creo que unos 40 cuartos, eran 2 pisos y se dividía en zonas. Las zonas era como, estaban divididas por nombres bonitos como sunset, como atardecer, luna llena y así.
diferentes. Ahí aprendí mucho porque antes de entrar me pusieron 1000 videos. O sea, un mes antes de entrar, aparte yo de las clases que había tomado, un mes antes de entrar, hacía clases en línea, uno tras otro. Podía hacerlos en el trabajo, la mayoría en el trabajo, o sea, me pagaban por estar ahí viendo videos. O podía hacer una parte en mi casa y también me pagaban. Y también tenían ciertas clases presenciales que tenían que ir y cada mes tenía que ir como a 2 o 3. O sea, aprendí bastante, pero estuve ahí 2 meses y un mes, no, como un mes y medio. Un mes fue puro ver videos y ir a clases y así, no hice nada. Y después empecé como en entrenamiento. Estaba una persona conmigo y yo estaba viendo cómo hacía las cosas, que normalmente la muchacha que me entrenaba pues no me dejaba solo ver las cosas. O sea, el primer día, hazlo conmigo, ayúdame, esto y el otro y así. Nosotros, el problema número uno ahí era que usábamos un aparato que se llama Hoyer Lift, algo así. Hoyer Lift es como un tipo tractor, grúa de esas que levantan cosas, pero es humana. Una grúa humana es para gente que usa silla de ruedas, está en su cama y no se puede mover. Tú usas esa grúa para moverla, subirla de su cama, se sienta la grúa así y llega hasta su silla. No es difícil usar eso, pero sí es muy inseguro que solo una persona lo use. O sea, entonces era una regla, una total regla que no podías usarla sola. Yo nunca vi que la compañera, la muchacha que me estaba entrenando, batallara porque estaba conmigo, entonces no le hablaba a alguien más, sino que me decía, luego tienes que hablar a alguien más siempre, pero tú estás aquí y tú me vas a ayudar. Entonces éramos 2. La aprendí a usar, no tuve problema, pero sí me di cuenta que las personas que estaban ahí, o sea, los viejitos que estaban ahí, eran muy como así, hazlo, ya. Eran muy, o sea, tú no les ayudabas a que estuvieran bien. Tú eras su sirvienta y lo tenías que hacer. No todos, pero la mayoría. Los que aún tenían ese chispa, hay unos viejitos que dicen, pues, como sea, ¿no? Te estamos pagando por esto, estoy rentando este lugar y gracias a eso te estoy pagando. Pero pues es una ayuda y gracias. Y la verdad yo soy una persona que me considero una persona totalmente amable y más con personas que requieren mi ayuda. O sea, yo lo disfruto. Pero había unas personas que sí se sentían superiores y yo, así tú seas la reina Isabel, yo creo que es de humanos, es como que somos iguales. Y sí hay un respeto, pero no hay por qué hacer sentir menos a la gente. Y había mucha gente que te hablaba como hazlo, me lo tienes que hacer. Y pues bueno, ese no fue tanto el punto, sino que me estuvieron entrenando un par de semanas. Y cuando me tocó estar sola, me dijeron, ok, tú vas a estar en tal lugar. Y en tal lugar te tocaba como que eran 10 cuartos. Ese era tu lugar y tú te tienes que ser responsable de cada dos horas cambiar a todos de pañal, bañar a 2 personas de esas 10 personas, bajarlos a desayunar o darles de desayunar a los que estaban arriba. Eran varias cosas, pero yo cuando me quedé sola, pues había una señora en especial que era bastante de un carácter como difícil. Entonces ella me dijo, ok, estaba en su silla, en un sillón, y me dijo, ok, yo tenía un pañal y ella hacía del baño acostada. O sea, si estaba sentada, ella se sentía incómoda y ella te hablaba para que la acostaras y pues como no se podía mover, ella la tenías que acostar con la grúa. Entonces tenía yo radios y les pedí ayuda por el radio y soy tal persona y me toca tal lugar. ¿Alguien está disponible para ayudarme, por favor? No sé si era porque era la nueva y nadie iba a dejar de hacer su trabajo por venir a ayudar. Probablemente entre ellos que son amigos, que tienen tiempo y eso se ganaba, pero yo necesitaba ayuda. O sea, y era como que yo no lo podía hacer sola
porque te podías meter en problemas legales si usabas la grúa sola y la persona se caía, o sea, no querías que pasara eso. Entonces, no estoy exagerando, duré 10 veces, o sea, duré 20 minutos ahí con la señora y le decía, o sea, me decía, ¿qué no me estás escuchando? Me decía, necesito ir al baño, ¿no me entiendes? No hablas, o sea, era un poco racista también, así como que te lo digo en otro idioma y yo así le decía, estoy hablando y estoy pidiendo ayuda, pero nadie viene. Entonces me gritó tanto hasta que me dijo, ¿estás estúpida o qué? Dijo, necesito hacer del baño ya. Por una parte yo le entiendo que no le gustaba ir al baño sentada, que quería estar en su cama y que ya había pasado mucho tiempo, pero yo en verdad me estaba esforzando por hablarle a alguien y pedir ayuda y nadie me ayudaba. O sea, ni siquiera contestaba en el radio. O si alguna lo llegó a contestar, que no me acuerdo, no, nadie lo llegó a contestar, ni siquiera para decirme, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, estoy contigo en 5 minutos, nadie. Entonces, cuando me dijo la señora que si estaba estúpida después de haberme gritado mucho tiempo, me puse a llorar y me salí del cuarto. Cuando me salí, miré así como que iba pasando por los pasillos y miraba a las otras personas que estaban ahí trabajando como yo, que no estaban tan ocupadas, o sea, me pudieron haber ayudado. Y llegué al lugar la oficina como de la persona encargada que nos coordinaba a todos y le dije, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, me di cuenta que no quiero estar aquí y ya me voy, o sea, renuncio. Entre paréntesis, lo que se debe hacer es dar tus últimas 2 semanas, pero yo había visto muchas regularidades ahí que no regularidades, sino como que, ok, yo era nueva y estaba en entrenamiento y me ponían a hacer las cosas más difíciles porque ellos ya tenían años ahí, yo las miraba en un cuarto platicando a 4 y yo mientras haciendo, o sea, yo ya había visto que había personas ahí que simplemente no quería trabajar con ese tipo de personas. Por otra parte, mi hermana, que había tomado las clases conmigo y teníamos el mismo certificado, estaba trabajando en otro lugar que le estaba gustando mucho, que me había conseguido un trabajo ahí, entonces yo ya tenía otra oferta de trabajo, que no la había aceptado porque yo me encantaba el lugar acá, o sea, las instalaciones y todo. Entonces dije, bueno, no me voy a quedar sin trabajo, o sea, ya está la otra propuesta. Y ya, la persona que estaba ahí me dijo, sí te escucho por el radio, discúlpame que no te contesté, que si quieres ahorita alguien te ayuda, ahorita les voy a decir que te ayuden. Y dije, ¿sabes qué? No, o sea, no quiero estar aquí. Por otra parte, el lugar que me pusieron en mi primer día de trabajo era de los 10, 8 personas ocupaban la grúa. Estás hablando que 8 personas cada 2 horas tenías que levantarlos para ir al baño o cada vez que fuera el desayuno y el almuerzo. Tu turno, según el que fuera, era desayuno y almuerzo o comida y cena, pero pues los tenías que levantar 2 veces y cuando los ibas a acostar, o sea, una vez a levantarlo, llevarlo a comer y después acostarlo y luego en la otra comida levantarlo y después acostarlo. O sea, eran 4 veces por persona, o sea, tenía que rogar por ayuda muchas veces en ese día. Esa era la primera vez, pero iba a tener que hacerlo muchas veces. Entonces, pues, ella le habló al supervisor, al más alto, y me dijo, ¿sabes qué? Voy para allá. Dame media hora, espérame en la oficina, está bien. Y voy a hablar contigo. Y ya fue, y el muchacho hablaba español, pero no nos hablaba español a nosotros. Y le dije, ¿sabes qué? Déjame hablarte español. Y dijo, mira, aquí por cuestiones de profesionalismo no podemos hablar español y por eso nunca te habremos hablado español. De hecho, la persona que me entrenaba, la muchacha,
era mexicana, pero no la dejaban que me entrenara en español. Y está bien, yo quiero creer que es por si estás enfrente de una persona que estás cuidando y entre ustedes dos están hablando español, es como una falta de respeto porque sabes que la otra persona no te entiende. Entonces yo lo entiendo, no estoy diciendo que es racismo ni nada. Y ya le dije al muchacho, ya no me acuerdo cómo se llama ni voy a decir el nombre, pero le dije, ¿sabes qué? Pues tal vez soy yo, tal vez es que no tengo la experiencia suficiente, pero se me hace muy difícil, y no por el tema del inglés, sino que el ambiente de trabajo no me gustó. La muchacha que me entrenó fue súper linda, pero las otras personas no. Por ejemplo, eran como líderes, ¿no? Eran todos, el líder, algunos líderes y el muchacho. El muchacho era como el principal. Era el que hacía el horario, el que te decía como que en esto están mal, hagan esto, bla, bla, bla. Pero los líderes de verdad, la muchacha, una líder que estaba ahí, que ya tenía 7 años trabajando, ella vivía en Tijuana, pero decía como que no le gustaba hablar español, y está bien, pero yo le decía algo en inglés y me decía así como que, ok. Y sí me hace sentir mal. Y pues no todos fueron malos, pero fue como que era una vibra que no me gustó. En todos los trabajos hay problemas, en todas las personas, en todos los trabajos hay gente mala y gente buena, hasta en mi actual trabajo, pero ahí era algo que sobrepasaba mis límites y que yo no quería estar ahí. De hecho, cuando yo entraron 2 personas súper lindas conmigo y las 2 cambiaron de trabajo muy, muy rápido. Y también ahí podría decir que conocí viejitos buenos, sobre todo una señora que era mexicana, era la única mexicana. Entonces yo hablaba con ella. De hecho, cuando yo entré, porque estuve en entrenamiento, ella era nueva, pero en cuanto era nueva, ella era como la chica de la escuela que el primer día quería hacer amigas y le hablaba al de al lado y cómo estás, y me preguntaba, que yo tampoco sabía mucho, pero le investigaba que qué cosas como curriculares hay aquí, que el bingo, que esto. Yo quiero entrar a todos. Y lo miraba así, usaba andadera, pero caminaba súper bien, tenía una vibra bonita, era como que todos gringos, y a la mexicana le daba sabor al lugar. La conocí como una semana, y el fin de semana yo descansé sábado y domingo, y el lunes que llegué me dijeron que ya había fallecido, que le dio como una neumonía, y pues ya la llevaron al doctor y ya no regresó, o sea, murió. Y sí me puse así como que pues era la primera persona como que fallecía así, de repente, ¿no? Y sí me pesó, sí me dolió, aunque tenía poquito tiempo de conocerla, pero sí fue algo como que dije. Lo bueno fue que ya estaba grande y que no sufrió, o sea, siempre fue feliz, no sé si toda su vida, pero era una viejita alegre, llena de vida, llena de amor, y pues eso fue lo bueno. Total, me fui de ahí y ya. A los días o al día siguiente fui al asilo que trabajaba mi hermana, y era un lugar totalmente diferente. Obviamente las instalaciones eran más como humildes, sencillas, los cuartos eran muy sencillos, los recursos, no había tantos recursos como en el otro lugar, pero la gente que vivía ahí era mucho más amable, no toda, y está bien, pero era diferente tipo de gente. Y había eran 3 pisos, y a mí desde el día 1 me tocó en el tercer piso, que es, ¿cómo se llama? Era gente con demencia, era gente que su cabecita ya no estaba muy bien o que nunca había estado bien, pero era gente de verdad que ocupaba ayuda, que cambiaba de como bipolar, era gente que yo no había visto, o sea, nunca, o sea,
Si se imaginan como en las películas un manicomio, que yo nunca he entrado a un manicomio y no sé si le parezca, pero lo que se ve en las películas, así era ese lugar, así era el tercer nivel y desde el primer día me tocó ahí y me encantó. De verdad que era el trabajo más cansado que he hecho en mi vida, es trabajar ahí, pero me encantó. O sea, daba todo, ayudaba y eso me llenaba el corazón y aparte me pagaban por hacer eso. O sea, yo creo que en un mundo de que yo no tuviera que trabajar, yo lo hubiera hecho igual porque era algo que me dejaba mucho, me sentía bien hacerlo. Había muchas personas ahí, la mayoría sí podía caminar, ahí era un poquito diferente, con excepción eran entre 18 y 20, se iban unas o fallecían unas y regresaban otras, pero estábamos en un estimado entre 18 y 20 personas y nos tocaba a dos cuidarla, a dos. Ese lugar no me entrenaron, o sea, desde el día 1 yo trabajé. Y el primer día me tocó con mi hermana. Mis 3 hermanas trabajaron ahí. La primera duró bastante tiempo. La segunda, yo cuando entré, ella tenía unas 2 semanas que entró. Y duró menos que yo, duró como un mes. Pero el primer día que yo entré, estábamos ella, que tenía 2 semanas, y yo. Y pues sí fue difícil, pero pues es algo que la escuela, aunque hayas tomado cursos, no te ayuda mucho. Eso es como que vas aprendiendo en el camino. Por ejemplo, había una señora que desde el primer día me sacó canas verdes. Era una persona paralítica completamente, no podía mover nada. Bueno, sí movía sus piernas y sus manos, ya me acordé. Pero pues estaba siempre en cama, no la sacaban, no iba a comer al comedor, estaba siempre en su cama. Y el primer día que yo fui, mi hermana me dijo, Daisy, a veces ve mis videos, me dijo, ay, a ella la cambiamos nada más una vez al día porque casi como no come mucho, porque ella ya era una persona desahuciada. Ahí estaba gente con demencia y gente desahuciada, o sea, la gente desahuciada es personas que ya no les queda mucho tiempo de vida. Entonces ella tratábamos de darle de comer, pero no comía mucho, entonces no iba mucho al baño. Entonces me dijo, no, ella la cambiamos hasta una vez al día. Entonces estuvimos todo el día pues haciendo lo que se tenía que hacer. Y a ella como a las 9 fuimos a checarla. No sé si algo le había caído mal, pero era una cama, literalmente una alberca de popó, o sea, alberca. Entre paréntesis, no me da asco la popó, o sea, sí me da asco en la vida normal la popó, pero no me daba asco trabajar y cambiar a la gente. Y obviamente traías guantes, te quitabas los guantes con cuidado, te cambiabas los guantes cada vez que ibas a cambiar a alguien, pero lo que quiero decir es que limpiar popó y todo eso no era algo que estuviera, o sea, no sé si es un don, no sé si era como que pues estoy trabajando aquí, tengo que aceptarlo, pero para mí no era un problema eso. Entonces era algo totalmente lleno de, desde arriba de la cama hasta abajo, todo. Y sí, como que dije, no, ¿qué hijo? Es que nunca pasa esto. Algo le había caído mal a todos porque esa noche me recibieron, o sea, mi primer día me recibieron que de los 20, 10 habían hecho un desastre, como que se les había salido la popó. Ya no voy a hablar tanto de popó, pero pues quiero hacerles como entender un poquito esto. O sea, el punto es que mi primer trabajo no fue por flojera o porque no tuviera ese don de cuidar a la gente, sino porque era una situación totalmente diferente. En esta lo hacía yo con energía. La gente igual recibí golpes por gente con demencia. Obviamente ellos no saben lo que están haciendo y si están de malas tienes que cuidarte. Recibí golpes, recibí rasguños, recibí casi mordidas, pero me gustaba el lugar. Bueno, la señora que estaba en esa cama no nos dejaba cambiarnos, se ponía dura como tabla, duramos 20 minutos
intentando, diciéndole por favor, haz de cuenta, vamos a suponer que se llamaba María, que no se llama María, pero no quiero decir los nombres, ni subir fotos, ni videos, porque eso, primero que nada, es contra la ley, y segundo, pues es como falta de respeto a alguien que no te ha dado permiso, ¿no? Se ponía dura, 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 y yo le decía, María, por favor, ayúdanos, te vamos a cambiar. No. Desde ese día, pues mi otra hermana no tenía mucha experiencia, entonces tampoco sabía cómo lidiar en esos casos. Y en casos de personas con demencia, tienes que intentar de todo y lo que te funcione con esa persona. O sea, ser linda y amable y pedir las cosas por favor. Y si no, ser dura y estricta. Entonces, cuando ya llevábamos mucho tiempo y había otras personas que cambiar, yo sí empecé como que, María, te vamos a cambiar ya. Y no la lastimaba obviamente, pero la agarraba fuerte para que, o sea, no fuerte que su mano, sino que yo la detenía y mi hermana jalaba las cobijas. Fue un show, un show. De hecho, tiramos esas cobijas porque no pensábamos ponerlas ahí, que alguien las lavara, porque era demasiado, demasiado. Pero ahí me di cuenta que pues trabajar con gente con demencia sí es difícil. Había otra persona, una señora que era mexicana. Ahí había, creo que tres mexicanos, no, bueno, tres personas que hablaban español. Una era mexicana, una era del Salvador y la otra no sé dónde era, pero eran personas latinas. Eran residentes, se les llama residentes, las personas que viven ahí, los viejitos, y que hay algunos no eran tan viejitos, pero estaban encerrados porque su familia no los podía cuidar o no los quería cuidar. Allá en Estados Unidos es un poquito diferente, como aquí estamos muy apegados a la familia, y dejar a tus seres queridos en un asilo es muy feo y es visto muy malo. Entonces no tenemos esa cultura, pero en Estados Unidos es algo normal y hay asilos cada 2 cuadras, yo creo que es como un Oxxo, ¿no? Y entonces había gente que sí, literalmente estaba en abandono, que yo nunca conocía a sus familiares porque nunca iban. Duré ahí como 5 meses. Nunca iban. Y no sé, o sea, no tenían ropa, no tenían, tenían ropa de donaciones si alguien fallecía, y la familia decía quédense con las cosas porque pues no las necesitamos, se las donábamos a alguien más que tuviera la talla más o menos, o alguien más que los pudiera usar. Había una señora que les digo mexicana que era súper linda con las personas que le caían bien. Yo tenía una compañera de trabajo que la hacía enojar y que le decía, presénteme a su hijo, y ella le decía, eres una, no te voy a presentar a mi hijo. Y sí se pasaba, mi amiga se le decía, pues yo lo voy a buscar y lo voy a enamorar. Y así la señora se ponía súper mal. Como les digo, eran personas con demencia, entonces yo le caía bien, ¿no? Y conmigo era súper linda, pero me contaba historias que hoy fui a trabajar a tal hospital y que yo soy de familia española. Te inventaba historias que yo al principio sí le dije a mi hermana, pues ¿qué tiene? O sea, yo la miro bien, no veo que esté enferma o que tenga demencia. Y me dijo, es que todo lo que te dice es mentira, o sea, todo lo que te dice lo inventa. No, no tiene hijo, no esto, no viene de descendencia española, que yo le creía aunque no pareciera. O sea, todo lo que te cuenta está en su cabeza. Y sí, de hecho, duró muchos meses ahí, creo que tenía mucho tiempo ahí, pero después la cambiaron de lugar porque necesitaba un trato más personalizado y porque su demencia estaba muy avanzada y realmente no se miraba. O sea, tú conoces a gente que la vecina tal, que es rara y es bipolar, a veces no sabes si realmente tiene una enfermedad que no está siendo bien tratada, ¿no? Como esta señora que mentía todo el tiempo, pero porque era una enfermedad, tal vez ella se creía sus mentiras y ella pensaba realmente que había pasado cuando no había pasado. Había otra persona que era su compañera de cuarto que también no sé qué tenía, pero no parecía que tenía demencia, pero sí tenía demencia. Nunca se quería bañar y siempre era como, vamos a bañarte, y tenías que corretearla por todo el lugar.
como niña chiquita y era muy divertido porque esa señora era súper divertida, un amor, también siempre andaba bailando, cantando y de todo. Y a ella su familia sí la visitaba y su familia era igual de alegre que ella, así que, o sea, por eso digo no, porque no es que, no es 100% siempre que la familia te abandona o te deja en un lugar así porque no te quiere. Probablemente necesita estar trabajando, no le alcanza para una enfermera que te esté cuidando y estar en tu casa porque allá es muy caro. Entonces la única opción que tiene es dejarte en lugares así y pues te va y te visita cada vez que puede. Había otra señora que también no caminaba, estaba en silla de ruedas y su hija iba diario. Cuando digo diario es diario para verla. Y esa señora, su cabeza ya no estaba aquí. O sea, siempre decía, siempre hablaba cosas sin sentido. O sea, como que tú estabas ahí con ella y es como que sí, estamos en la playa y hace calor, ¿verdad que hace calor? Y así. Y de repente tú, por ejemplo, yo cuando le estaba peinando, cuando le estaba dando de comer, ella siempre tenía su mirada perdida, pero había unos instantes de su vida que volteaba y sentías que te enfocaba la mirada como unos instantes que ella regresaba al lugar y te sonreía y y me hacía una sonrisa tan bonita que decía vale la pena. Pero sí era triste que las últimas años de tu vida estés en vida aún, pero ya no estés aquí. Eso sí se me hace muy triste. Había una señora que era italiana. Entonces ella combinaba el inglés y el italiano. También su hija no vivía en California, pero venía de vez en cuando. Y la señora también sí se acordaba de su hija, pero ella vivía como en años atrás. O sea, ella decía, ¿dónde está mi esposo? Yo soy cantante, cantaba súper bonito. Y decía como que a qué horas va a llegar mi esposo. Y una vez sí le seguí el rollo. Y me sentí muy mal porque le dije, me dijo, me fui a bañar y ¿dónde está mi esposo? Y le dije, oh, ya se fue a trabajar. Dice, ¿cómo? Y le dije, pues sí, se me hace muy raro, ¿no? Es muy noche para que esté trabajando, así como que... Y se puso a llorar y ya le dije, no, no, me dijo que ahorita regresaba, le va a ir a comprar flores y así. Y ya dejó de llorar, pero, o sea, nunca regresó el esposo porque el esposo ya había muerto muchos años atrás, pero ellos como que viven el momento y la mayoría olvida las cosas. O sea, ella se quedó feliz porque su esposo le iba a traer flores, pero no se quedó esperando las flores porque olvidó eso, olvidan esas cosas muy rápido. Había otro señor que siempre decía lo mismo cuando le ponía el pañal, siempre decía, apretadito, por favor. Era de las personas que hablaban español. Y también siempre le decía, ¿cómo está Pedro? Le vamos a poner, ¿cómo está Pedro? Pues, ay, más o menos. Y siempre le decía yo, ay, Pedro, está bien, porque él podía caminar y todo. Puede caminar, aquí lo cuidamos muy bien. Tiene que decir que está feliz. Bueno, sí. Pero él nunca me dijo que estaba bien, o sea, nunca me dijo que estaba bien, siempre me decía como que, ay, más o menos. Y solo se ponía agresivo cuando lo íbamos a bañar. Ahí le cambiaba el carácter totalmente. O sea, yo entraba, era dependiendo del turno, pero supongamos, yo entraba a las 6 y empezaba a levantar a todos, porque a las 7:30 era el desayuno. Yo entraba a las 6, ya duró 30 minutos ese video. Yo entraba a las 6 y levantaba a todos y me tocaban 2 baños a mí y 2 baños a la otra persona. Los residentes se bañaban un día sí y un día no. O sea, en cada turno éramos dos. A las 2 nos tocaba 2 y 2, o sea, 4, 8. Y el turno de la noche no bañaba, pero era 4, 8 y así cada día más o menos. Y eran pues 2 los que te tocaba. O sea, levantabas a la gente, bañabas a 2 rápido. Digo rápido, y la verdad cuando yo trabajando con otras muchachas y me decían como que, ay, nomás aviéntales agua, ay, nomás esto, pero no, a mí se me hacía, decía, les toca baño 2 veces por semana y que no los bañes bien, y la mayoría que ya tenía muchos años ahí era como que se ahorraban tiempo
haciendo baños rápidos o baños en seco o baños que no eran baños realmente, y a mí no se me hacía bien eso. Entonces yo cuando bañaba pues trataba que fuera rápido pero bien hecho. Yo porque soy grande, o sea, soy grande y pesada y normalmente puedo cosas bien. O sea, no me limitaba a que no podía tal residente. Había residentes muy difíciles de bañar porque eran muy agresivos y te tiraban mordidas y te tiraban patadas. Pero yo siempre, como ese señor que les digo que era difícil de bañar, yo siempre lo bañaba. La primera vez que me tocó con él, la persona que me ayudó, sí me dijo, no lo bañes a él. O sea, déjalo en su silla, mójalo, sécalo y lo vuelves a acostar. No, a él no lo bañamos. Me quedé así como que a él no lo bañan. O sea, el tiempo que pase aquí, así sean 5 años, no lo vamos a bañar porque es difícil. Y yo sí lo agarraba, lo agarraba como le decía, abráceme. Tengo que confesar que a ese señor le coqueteaba para poderlo bañar. O sea, llegaba, le sonreía, le decía, ¿cómo está? Y él me sonreía, y le decía, lo voy a bañar, ¿ok? Y le decía, abrázame, y él feliz con abrazarme. Entonces yo lo abrazaba, me abrazaba y con todos mi peso y su peso lo movía al baño. Y eventualmente, estándolo bañando, pues a él se le olvidaba el coqueteo y me empezaba a tratar mal, pero pues ya había logrado mi objetivo. O sea, yo la verdad, yo siento que tengo el don para cuidar a la gente porque nunca tuve problemas y a todos aprendí muy rápido las diferentes como manera de cómo lograr que se metieran a bañar o lograr que comieran y así. Mintiendo, porque ahí sí la verdad tienes que usar mentiras como que, ay, al rato va a venir tu familia, come o báñate, tienes que estar bonita y así. Había una señora, era americana, y a ella pues realmente era difícil bañarla, pero yo siempre escogía bañarla porque sabía la manera, ¿no? Y a ella sí le decía, te vas a bañar, o sea, no te estoy preguntando, métete a bañar. Y ya yo la bañaba, me decía champú en la cabeza, no, sabes que no me gusta. Y al final de cuentas le decía, oh, se me olvidó, oh, perdón, y siempre le ponía champú. Y así, pero la cosa era que siempre se reía de mi inglés. Una vez estando bañándola le dije como que, te voy a poner poquito soup. Dijo, ¿what? Dice, ¿qué? Soup, eso ni siquiera tiene sentido. Y ya dije, soup, ok, no es soap, que es jabón. Entonces ya empezó a carcajear, así como que reír de mí, del inglés que estaba hablando. Lo que sí quiero decir es que ahí no me daba pena hablar inglés. Aunque ella se reía de mí una vez por día, yo creo, yo le caía muy bien, la verdad. Y olvidaba muchas cosas, pero yo siento que no me olvidaba. O sea, como que ahí las personas, una vez alguien me dijo eso, o creo que lo aprendí en los videos que me enseñaron en el primer asilo, pero decía que la gente con demencia, que Alzheimer es un tipo de demencia, pero hay muchos más tipos de demencia, o sea, hay infinidad de demencias. Pero decía, la gente que tiene demencia y que olvida cosas, probablemente te van a olvidar, no se van a acordar de tu nombre, no se van a acordar de quién eres, pero sí se van a acordar de lo que los hace sentir. O sea, cuando tú te acerques, va a haber algo ahí que les diga, esa persona es buena y es de confiar, o si la tratas mal, así no se acuerde de lo que le hiciste, te va a tratar mal y de la misma manera. O sea, como que vale la pena portarte bien con ellos porque te lo van a agradecer y los vas a hacer sentir bien. Y eso pasaba, como había momentos, era mucha gente para pocos, o sea, éramos dos cuidando a 20 personas que necesitaban cuidado 100%, porque se peleaban entre ellos, porque no podían estar solos, porque se lastimaban en ellos mismos. Entonces tenías que estar siempre como que aquí, allá y viendo en todas partes y estando en los 10 cuartos a la vez, ¿no? Pero pues lo hacías y mucha gente sí no, o sea, en verdad no podías dedicarle tiempo de caridad a cada uno porque no te alcanzaba el tiempo, porque no era como cuidado uno a uno, sino que tenías a 20, pero yo trataba como el poquito tiempo que estaba con cada uno,
platicarles o decirles qué bonito esto, o la muchacha, no era muchacha, pero era de las más jóvenes, ¿no? Que yo creo que estoy hablando de unos 50. Estaba muy bien conservada. Tenía fotos de su familia, y una vez que tuve tiempo, que ya estaban todos dormidos, sí, le dije a ver tus fotos, y se acordaba de muchas cosas. Había sido bus driver, como manejaba camiones escolares, y pues tal vez probablemente eso se le olvidó al otro día, pero ella siempre me lo agradeció. Pues, o sea, siempre su trato hacia mí, yo siento que me quería mucho, y la verdad yo también la apreciaba mucho. Una vez fue su hijo, y como les digo, ella estaba súper joven, y le dije, o sea, tu hijo parece tu esposo, o sea, te mira súper joven, o sea, parecen de la misma edad. Y ella, ay, gracias, no se lo digas porque le va a molestar y así. O sea, como que al momento de ver a su hijo, obviamente sí se acordaba de quién es su hijo. No todos, pero ella sí. Y pues eran muchos, ¿no? Por ejemplo, la persona que les dije que el primer día su cama era una alberca de popó, ella eventualmente fue deteriorando su cuerpo, dejando de comer, pero ella era muy agresiva. Entonces siempre le decía, María, Dios te está mirando, ¿eh? Y sí, eso me lo dijo alguien, como que fue un tip que me dijo alguien y yo lo seguía. Entonces ella era, en su tiempo pasado, era una persona muy creyente. Entonces sí, como que se calmaba y dejaba de pegarte y así. Y eventualmente un día que me tocó el turno temprano, había muerto. O sea, no tocó en mi turno, sino cuando llegué, como 15 minutos antes, se habían dado cuenta que ya había muerto. La verdad fue una muerte que no me dolió, sino que agradecí que ella ya estaba descansando, porque sí fue una muerte muy lenta, y supongo que para ella fue una muerte dolorosa. Y cuando murió, mi compañera sí me dijo como que va a llegar su familia, y no sé cómo quedó, pero me da cosa entrar a su cuarto y pues moverla estando solo ya el cuerpo. Y cuando yo entré, nunca había estado a un lado de un muerto, pero yo quería que su familia, cuando la viera, la mirara bien. Entonces entré y le acomodé la ropa que traía, me aseguré que estuviera limpia, si no la iba a cambiar. Entonces acomodé su cama, la acomodé ella, recogí un poquito su cuarto para que se mirara presentable, porque su familia venía en camino. Pero sentí una paz en su cuarto, de verdad, no estoy exagerando. Yo soy mucho, la verdad, de sentir como vibras. Cuando yo voy y rento una casa, yo llego y sé si en esa casa hay vibras malas o buenas. Entonces, cuando yo entré en ese cuarto, en vez de quedarme traumada, fue una paz que yo sentí, que dije, está descansando, gracias a Dios. Y pues sí, me di cuenta que no le tengo miedo a convivir con personas que mueran. Obviamente, si hubiera muerto, como les digo, una persona que estaba todavía muy activa, me hubiera dolido un poquito más, pero ella era una persona ya desahuciada, que ya no se podía hacer nada más por ella. Entonces, infinidad de personas, un señor que llegó y era ciego. Ese señor, nunca supe si tenía demencia o no, porque todos pensábamos que tenía demencia, porque decía que el administrador le había robado dinero. Y decía, yo tenía aquí $7,000, y el administrador, o sea, nuestro supervisor, el supervisor de todo el lugar, yo nunca conocí al dueño, él era como el jefe, el tope que yo conocí, que le había robado. Entonces todos, como era un lugar con demencia, o tienes demencia, o eres desahuciado, pues nosotros pensamos que era mentira, ¿no? O sea, no era el tercer piso, ¿no? En los pisos de abajo había personas nada más mayores que ocupaban cuidado normal. Pero en el piso que yo estaba, todos, no podías creer lo que ellos decían, porque normalmente no era verdad. Entonces él decía que le robaba. Yo, al año que me salí de ahí, salió en las noticias que lo arrestaron
por robarle a la gente, por hacer fraude con los viejitos y quedarse con dinero que no era de él. Entonces supongo que el señor sí decía la verdad y sí se había quedado el administrador con el dinero. Y eso es lo que yo no entiendo. O sea, yo sé que mucha gente trabajamos por dinero, pero si no es tu vocación y si no te gusta cómo haces las cosas, es preferible salirte. O sea, yo en el primer lugar pude haber tratado mal a la señora porque me había dicho estúpida, no lo hice, pero hay mucha gente que abusa de las personas mayores, que no les da agua para que no vayan mucho al baño y no perder el tiempo cambiando pañales, o personas que trabajan con gente que tienen demencia y si no quieren comer los dejan sin comer. Y pues no, eso no es el caso, eso es muy triste y de verdad la mayoría de las que estábamos ahí, o sea, de 10 que conocí, 6 rompían muchas cosas que dices, eso es inhumano, ¿no? Y es muy triste, la verdad. Yo conocí ahí lo que es ser un humano, la humanidad, convivir con personas, darte cuenta que hay personas que están ahí 10 años encerrados, esperando nada más su muerte y haciendo nada más la rutina: levantarse, desayunar, acostarse, levantarse, comer, acostarse. Todo cerrado porque como tienen demencia se pueden salir a la calle y perderse. No tenían aire fresco, no miraban por las ventanas la luz del sol, pero no los sacaban al patio a caminar. Y era muy triste. O sea, la gente que iba a su familia sí podían decidir y sacarlos, pero había gente que su familia no iba y nosotros no éramos tantos como que para que uno se lo sacara. O sea, no pasaba eso. Entonces, sí, son cosas muy tristes que a veces no te das cuenta. O sea, tú estás en tu mundo y si no te pasa a ti ni a alguien cerca de ti, no te das cuenta. Pero yo a veces me quedo pensando como, ¿qué estarán haciendo? Porque pues nunca volví. O sea, o trabajas ahí o eres familiar, pero no puedes volver como que voy a visitarlos, no se puede. Pero sí a veces, y más antes, no más cuando era reciente, pero a veces sí me pongo a pensar que qué será de ellos, cómo los están tratando. Sí fue algo como que me ganaron el corazón cada uno y solo hablé de algunos, pero cada uno tenía algo. O sea, cada uno tengo una historia chistosa o una historia bonita que contar de cada uno, y mala, ¿no? Que había un señor de 2 metros que era del ejército antes de estar ahí y tenía demencia también y nadie podía convencerlo, pero a mí siempre me hacía caso. Y pues yo me confié y una vez como que ni a mí me hizo caso y con su pie, en verdad tenía un pie de este tamaño, me pegó en la cara que me aturdió y me quedé así como que... Pero sí, fue muy bonito. Y al final de cuentas me salí de ahí porque pues de mi antiguo trabajo del que tenía años me hablaron y estaba mucho más cerca de mi casa, me pagaban no poquito, o sea, me pagaban mucho más de lo que ganaba allá. Y pues tengo una familia y pues a veces te gana lo económico, lastimosamente. Me gusta mi trabajo, pero siento que eso es algo que quiero hacer a futuro, como de ayuda, como recolectar cosas, como ir a asilos, porque ese trabajo era en Estados Unidos. Entonces, si allá había carencias, si allá había malos tratos, imagino que los asilos de aquí también ocupan muchísima ayuda y es algo que eventualmente lo quiero hacer. Quiero hacer algo que aunque no necesariamente por dinero, sino que es algo que digo, tenía como mucha gracia, se me facilitaba ayudar a los viejitos, entonces quiero hacerlo en mis ratos libres por amor, porque me gusta y porque lo quiero hacer. Y pues ya, 50 minutos de este video.
Creo que es el video más largo y me faltó de decir mil cosas. Espero que lo hayan visto, aunque sea la mitad. Espero que les haya gustado y les haya parecido un poquito interesante. Hablé sin sentido, sin razón, sin una congruencia, pero pues así son las cosas. Muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por todo el amor que me dan. Cada vez que me dejan un mensaje lo aprecio mucho y nos vemos en el próximo video.